Hola, mi nombre es Carlos Ávila. Voy a exponer el artículo que se llama Estudio experimental sobre pilares de hormigón armado reparado en los cuatro lados con mortero de cemento. El experimento se realiza con la necesidad de reparar hormigones armados en edificios y estructuras que cumplen cierta cantidad de años de construcción. Las columnas son elementos críticos en una estructura, pues transmiten las cargas recibidas a las vigas y las transportan a la cimentación de la estructura. Si una columna falla, puede llegarse a dar un colapso total de su estructura. Es por esto su importancia y la necesidad de buscar soluciones para reparar estos elementos que presentan daños en edificaciones que llevan muchos años de construcción. Se realizó un estudio en columnas de concreto reforzado preparado con morteros a base de cemento, donde se utilizaron 18 especímenes que fueron probados y sometidos a cargas axiales de compresión. El estudio fue realizado por los laboratorios EasyTech en la Universidad Politécnica de Valencia. Cada espécimen se estudió bajo la influencia del tipo de mortero utilizado y la presencia o ausencia de agentes de unión entre el mortero y el hormigón de la columna. Cada ensayo de los 18 realizados en las 18 muestras tuvo una longitud de 1.37 metros de altura para poder simular columnas de concreto reforzado cargadas axialmente. Aunque las dimensiones no son de columnas normales, los resultados pueden ser extrapolados a columnas reales como se demostró anteriormente. La forma de los especímenes fueron tipo hueso de perro, evitando fallas en la zona de aplicación de la carga. La sección central fue de 520 milímetros de largo y 200 milímetros de sección transversal. Las cabezas de 420 milímetros de largo y una sección transversal de 400. El ensayo se desarrolló solo en 15 columnas y 3 se dejaron intactas como muestras de control. En la zona central de la columna se aplicó poliestireno expandido para dejar separados los huecos a tratar, realizando la simulación de pérdida de hormigón hasta el nivel de las varillas, generando el efecto de recuperación desde varillaje como un mortero de reparación, como suele ser en el caso. De las 15 columnas dañadas simuladas, 3 fueron probadas sin reparación y las 12 restantes reparadas con mortero tipo 3R y R4, con y sin agentes de unión entre el hormigón y el mortero de reparación. El proceso por sus 4 caras se realizó aplicándolo con una llana el mortero. Los morteros tipo R3 y R4 poseen características de resistencia compresiva de 25 megapascales y 45 megapascales respectivamente. Los especímenes fueron instrumentados con medidores de tensión en el centro de las 4 barras de refuerzo y transformadores diferenciales variables lineales entre el hormigón DCR y los morteros de reparación. El problema central está basado en la compatibilidad de los materiales utilizados actualmente en las reparaciones y los que fueron utilizados para realizar las construcciones en ese entonces. A continuación vamos a ver los resultados de la reparación con los tipos de morteros. A. Columnas reparadas con mortero R3 y agentes de unión. En este caso se vieron después de la reparación grietas verticales, tanto grandes como pequeñas, cerca donde se aplicaron los refuerzos y nuevos estribos también llamados flejes y juntas visibles entre el mortero de reparación y el hormigón reforzado. B. Columnas reparadas con mortero 3R pero sin agente de unión. Su comportamiento fue similar al anteriormente mencionado con grietas verticales identificando juntas secas. El mortero en este caso se separó completamente de las partes a las que se les aplicó mortero en la segunda fase. Eso no ocurrió en el caso anterior. C. Columna reparada con mortero tipo A4R y agente de unión. Se apreciaron grietas verticales, al igual que en las muestras anteriores, en las juntas secas entre las capas de mortero para reparar en este caso. La rotura fue debido al fallo del mortero bajo compresión, pero no se despegó como en las reparadas con morteros tipo 3R. Columnas reparadas con mortero tipo 4R, el proceso de fallo y fracaso fue muy similar a las muestras intervenidas con el 3R. Aquí podemos apreciar las diferentes reparaciones que hicieron en las columnas con los tipos de morteros. Resultados en las gráficas de esfuerzo versus deformación con los tipos de morteros. Para la gráfica A, los comportamientos de los especímenes fueron muy similares sin contar con las muestras de C, pero ninguno se comportó mejor que la muestra de control.
Para la gráfica B, la muestra de R3 tuvo una deformación considerable, pero sin soportar igual que la carga de muestra de control. Para la gráfica C, ninguna muestra reparada consigue llegar a las resistencias cercanas como la muestra de control. Estas se quedan cortas en su resistencia y deformación, llegando a falla con una carga menor. Para la gráfica D, las muestras no llegan a una carga mayor a los 480 kN y se genera una falla alejándose aún más de las muestras de control. Análisis de datos de estos. Las muestras 3RB y 3R muestran un comportamiento similar. La muestra 3RB tuvo un comportamiento más frágil, por lo tanto el material 3R no ofrece ninguna mejora perceptible cuando se aplica un agente de unión entre el hormigón y el mortero. La muestra 4RB y 4R varía demasiado en sus ensayos de rigidez, aunque la carga óptima del comportamiento fue similar. Dos muestras tuvieron una rigidez menor a la carga de control, a la muestra de control, mientras que una tuvo una rigidez superior que la muestra de control. Su comportamiento fue casi lineal 2/3 partes del ensayo, pero en la carga óptima la curva se hizo menos pronunciada. La resistencia de las columnas reparadas fue el 71% comparado con la muestra de control y con un 155 de capacidad de carga con la de respecto de la muestra DC. Las columnas reparadas con mortero R4 sin agente de unión, la deformación a cargas bajas se mantuvo en su mismo rango que la muestra de control y se elevó notablemente con cargas altas. La resistencia llegó al 64% de la muestra CC y 139% con la muestra dañada. Se muestra una diferencia del 10% entre la eficacia de la reparación utilizando R4 y el R4B, quedando a favor de la utilización del agente de unión. Discusión. El comportamiento de las muestras reparadas con R3 es mucho mejor que con R4, pues la primera llegó a deformaciones más altas en la falla y la eficacia del último. Cuando se usó el agente de unión, la carga axial finalmente aumentó casi en un 25% para R3 que con R4, y sin usar el agente, la capacidad de soporte de carga con R3 fue del 45% mejor que con R4. Conclusiones. Se encontró que de las dos clases de mortero 3R y 4R, el anterior 3R dio mejores resultados a pesar de necesitarse mayores estudios para demostrarlo. Se necesita avanzar más en el campo de las columnas de concreto armado con morteros de cemento. Las 4 series fueron diseñadas para probar la efectividad del tipo de mortero usado en las reparaciones y los agentes de unión utilizados. Se concluye que los agentes de unión no generan un comportamiento diferente apreciable, por lo que no se llega a estimar las recomendaciones de su uso. Muchas gracias.